Vamos a hablar en serio. El principal problema del Chevrolet Onix se llama Nissan Versa y Kia Rio. Estamos probando esta versión porque quiero la versión que tiene el motor más grande. ¿Es el Onix un carro perfecto? No, no es un carro perfecto. En esta versión tope de gama me gustaría aire acondicionado electrónico de doble zona. Porque si bien es cierto que si hay aire acondicionado electrónico, no es de doble zona. Otra cosa que me gustaría que fuera diferente es que la computadora de viaje fuera más grande o que tuviera una pantalla a color más grande en el clúster de instrumentos o de preferencia un tablero digital. Lo otro que me habría encantado ver en este Onix es control de velocidad crucero, porque sí hay función de limitador de velocidad de este lado, pero no hay función de cruise control. Y ya de pilón, habría sido excelente si Onix equipara por lo menos 2 puertos USB aquí abajo. Yo comprendo que en esta versión hay cargador inalámbrico y ahí compensas un poco la falta del otro puerto. No se me olvida mencionar que sí, aquí detrás hay 2 puertos USB más para los pasajeros de la segunda fila de asientos, lo cual me parece bastante acertado por parte de Chevrolet. En cuanto al diseño, el Onix me parece un carro que está bastante padre, con un diseño juvenil, actualizado, que tiende más hacia las líneas deportivas y no es tan serio como otros autos. Por no decir, no tiene un diseño tan aburrido como otros autos. Ahora, recuerden que con OnStar puedes tener Wi-Fi hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda de tu Onix, lo cual, cuando haces viajes largos en carretera, es algo muy bueno de tener. Con la crisis de semiconductores en las agencias, ahora por ejemplo las marcas que están sufriendo más todavía la cuestión de las listas de espera son marcas como Nissan o son marcas como Kia. Llegan a tener listas de espera de más de 100 o 200 personas aguardando su lugar para que les llegue el carro que desean. Aquí comienza la fila. Esto yo creo que va a favorecer a Chevrolet bastante. Si tú vas a Chevrolet Aeroplaza de Tepic, Nayarit y pides un Chevrolet Onix, lo más probable es que tengan alguna unidad para entrega inmediata o si no para entrega próxima. No he comparado el Onix con el Aveo o con el Vento porque son dos vehículos que me parece que son un poco más austeros que el Onix, aún en sus versiones equipadas, y porque lo que más escucho que la gente compra en un nivel de equipamiento y rango de precio similar al Onix tope de gama es el Versa y el Rio, que tampoco son carros perfectos. Si comparamos el Onix con el Versa, por ejemplo, el Onix se lleva al Versa de calle en desempeño. Pongo pie a fondo y la respuesta en el acelerador es mucho más rápida y es mucho más contundente a bordo de este Onix tope de gama de lo que sería a bordo de un Nissan Versa, por dos sencillas razones. El Onix tiene un motor 1.2 turbo al que no le afecta tanto la altura como al Versa, y lo otro es que el Onix tiene una transmisión automática de 6 velocidades convencional en vez de tener una caja CVT. Si para ti es importante tener un carro con un desempeño más dinámico o superior al Versa, entonces el Onix puede ser el carro para ti. No voy a discutir que Kia tiene explosión de botones en sus tableros y un diseño interior sobre todo que atrae a muchísimas personas, y en ese sentido el diseño del Onix, aunque es juvenil y aunque tiende hacia lo deportivo, incluso en los interiores con esta línea gris clara en el tablero, la realidad es que Onix no tiene tantos botones por dentro como Rio. Lo que Onix sí tiene también son 6 bolsas de aire en todas sus versiones y todas las características de seguridad que ya son de esperarse de un auto seguro de este segmento, como los frenos ABS, la distribución electrónica de frenado para frenar sin que se te derrapen tanto las llantas, el asistente de frenado de emergencia. Además está el sistema Stability Track, que es exclusivo de General Motors y comprende, entre otras cosas, el control de tracción para evitar derrapes y el control de estabilidad para evitar volcaduras. Chevrolet Onix, comparado con Versa y Rio en condiciones iguales, con los mismos hábitos de manejo, puede llegar a tener un rendimiento de combustible superior. Además, que el motor 1.2 turbo te entrega los 130 caballos de potencia y las 141 libras-pie de torque de una. Estamos a 1000 metros sobre el nivel medio del mar, 20.5 kilómetros recorridos, 21.2, pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, aire acondicionado electrónico, vidrios y espejos eléctricos, apertura de cajuela desde el interior, encendido con un solo botón. Porque abajo dirá consumo promedio 21.3, pero arriba dice 22.4. Porque el promedio lo calcula según las condiciones que ha vivido el carro en los últimos meses. ¿Y el de arriba? De ahorita, de cuando lo pusimos en servicio. Pues ya se me está muriendo. 23.2. Hasta aquí llegamos, brother. Aunque vayamos a 97 o 100 kilómetros por hora, yo puedo poner el pie en el acelerador y rebasar con contundencia. Y tiene muy buena estabilidad.
la dirección es electroasistida. Ya vamos a 160 kilómetros por hora, 170, y lo hace con mucha facilidad y estamos a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la velocidad máxima gobernada por computadoras. Ni Versa ni Rio llegan a esta velocidad con la facilidad y la soltura con la que llega Onix. Arriba de mi cabeza hay todo este espacio, o sea que personas de hasta 1.90, 1.95 van a poder caber aquí dentro. El asiento también se hace bastante hacia atrás, tiene ajuste de altura, el volante tiene ajuste telescópico y también tiene ajuste de altura, y el espacio trasero, además de que es ancho, también arriba de la cabeza de las plazas traseras es ligeramente cóncavo, y esa concavidad permite que personas de hasta 1.80 o 1.85 puedan caber allá atrás. La cajuela, por si fuera poco, también es una de las más amplias de su segmento, y su suspensión es bastante cómoda en ciudad, pero muy estable a alta velocidad, como acaban de ver hace unos momentos. Este es el Onix tope de gama con el motor 1.2. Vamos a ver si podemos encontrar la prueba de velocidad máxima del Onix 1.0. Corre video. Arriba de las 3000 RPM es donde sientes la potencia extra del motor. 100 kilómetros por hora. No sabemos cuál va a ser la velocidad máxima, se nos va a atravesar una vaca acá adelante. 165. Yo ya sé cuál es la velocidad máxima del Onix 1.2 litros, pero no sé cuál es la velocidad máxima de este Onix 1.0 litros. Es igual que la del 1.2. 187 kilómetros por hora. ¿Sienten mucha inestabilidad? ¿Sienten que su vida está a punto de peligrar o alguna cosa así? La verdad no. Mucho control, mucha estabilidad. ¿Cómo la ven, mi gente? Nada despreciable la aceleración también del Onix con el motor 1.0, y es todavía más eficiente y más ahorrador de combustible. Así que por ese lado siempre me voy a quitar el sombrero. Entre los otros detalles que me gustan de este Onix es la apertura de cajuela con este botón de aquí. Cambian los mandos de los seguros, ya no están en la puerta, están aquí, al igual que los de la cajuela y los del control de tracción. OnStar sirve para muchas cosas, pero para mí de las más importantes es que en caso de un problema, una emergencia o un accidente, puedes presionar el botón aquí dentro de tu Onix y te va a enlazar directamente con un asesor OnStar para solicitar que te envíen los cuerpos de emergencia o los cuerpos de ayuda. Es más, si ves un accidente en la carretera de otro vehículo y lo quieres reportar, también lo puedes hacer con OnStar. Vamos a checar la prueba de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora para ver en cuánto tiempo lo hace, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. Adolfo Jorge, saludos carnal, qué gusto leerte, como siempre activo en el canal. Saludos hermano Gonzalo, precio de los servicios y cuánta es la velocidad máxima. La velocidad máxima, Adolfo, la acabas de ver aquí en el video, y los precios de los servicios no los tengo en este momento, pero puedes checar el video de Onix 2022 versus un litro de combustible y seguramente ahí vamos a dar los precios de los servicios. Max Brian Covarrubias, un saludo Gonzalo, ¿qué mejoras tiene respecto al modelo 2021? Hasta donde yo sé, ninguna. Simplemente ahora es posible que sea más fácil encontrar un Onix disponible para entrega inmediata en una agencia Chevrolet como Aeroplaza de Tepic que encontrar un Nissan, porque Nissan tiene más lista de espera todavía. Mi mundo de nuevo, por el precio que conviene más, Onix Premier o Jetta en su versión de entrada, independientemente de los gustos. Depende de lo que estés buscando, carnal. El Jetta en su versión de entrada va a gastar más gasolina, va a tener tal vez un poquito más de potencia y va a ser un poquito más caro de mantener a mediano y largo plazo. Si buscas un auto ahorrador con muy buena potencia para su precio, junto con partes, piezas y refacciones más accesibles a mediano y largo plazo, es el Onix. Si no te importa pagar un poco extra por todas esas cosas, entonces Jetta. Irving Morales nos pregunta, ¿todas las versiones incluyen cámara de reversa y OnStar? OnStar lo puedes encontrar desde la versión base del Chevrolet Onix en transmisión automática. El manual no, el automático, de ahí para arriba todos lo tienen, y la cámara de reversa la puedes encontrar desde la segunda versión del Chevrolet Onix en adelante. 3, 2, 1, aceleración. Ok, ahí está la salida. Me gusta mucho cómo se revoluciona y me gusta mucho que lo hace sin esfuerzo. Se siente el empuje, se siente la potencia. 130 kilómetros por hora sin esfuerzo, mi gente. Gran ahorro de combustible y mucha potencia a cualquier altitud gracias al motor turbo eficiente que le permiten circular sin esfuerzo. Su precio es de 366,900 pesos mexicanos en esta versión tope de gama. Y si quieres un auto que responda más rápido que el Versa o el Rio automático, pero que ahorre más combustible que cualquiera de esos dos, por más o menos un precio similar en las versiones tope de gama, este es el mero gallo. Estamos hablando de que son aproximadamente 17,688 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. El tipo de persona que se lleva un Chevrolet Onix a casa es una persona que desea el máximo rendimiento de combustible, el mejor y más responsivo manejo posible y un nivel de seguridad incluso
incluyendo el OnStar, que otras marcas no tienen. Me despido con una pata a fondo. Nos vemos en el próximo video.